Les decía hoy, cuando terminaba la presentación anterior, el proyecto DINIA tiene básicamente 3 componentes. El primero es vinculado a sanidad, el segundo es vinculado a nutrición, y una de las partes de este segundo componente es lo que queríamos presentarles hoy. Y en esta parte participan investigadores de Facultad de Ciencias, del CENUR Litoral Norte y del Clemente. Bueno, todos saben que la nutrición de las abejas se basa, por un lado, en el consumo de sustancias azucaradas. Estas sustancias lo que le dan es la energía, la fuerza de trabajo a la colmena, y en el caso de las abejas provienen de origen floral, como el néctar, o de mielatos, que son secreciones en general, o las que más encontramos, secreciones de insectos succionadores que succionan la savia de las plantas, retienen las proteínas y segregan los azúcares. Y esos azúcares, en ocasiones las abejas los colectan, lo meten en las colmenas y lo transforman en miel. Según el Códex, esos mielatos están comprendidos de la definición de miel y se le llama miel de mielada o mielato. Por otro lado, el polen es la fuente de proteínas, lípidos, vitaminas y minerales. Y para ver sobre qué tan bueno es ese polen, en general tenemos o buscamos caracterizarlo en base a su contenido de proteínas y de su calidad, que en el caso, proteínas y lípidos, que en el caso de las proteínas se plantea una referencia bastante antigua, pero a grandes rasgos sigue siendo válida, que las colmenas precisan como mínimo un 20% de proteína en polen, y ese polen tiene que proveer todos los aminoácidos esenciales. Si nosotros vemos una proteína como una cadena, los aminoácidos esenciales son los eslabones, y son esos aminoácidos que la abeja sí o sí los tiene que consumir en el ambiente porque no los puede sintetizar. En el caso de los lípidos, se conoce muy poco acerca de los requerimientos nutricionales, pero en el último tiempo se ha publicado que la abeja precisa en un rango entre 4 y 8% de grasas. Y obviamente el contenido, la calidad de esas grasas también es importante. El otro día teníamos una reunión, no es lo mismo comer una grasa en una torta frita que en una palta, y con las abejas es básicamente lo mismo. La nutrición en la colmena en general la dividimos en 3 niveles. Una es la nutrición por parte de las abejas adultas. Las abejas consumen el polen, lo absorben a nivel intestinal, lo trasladan hacia las glándulas hipofaringeas que están en la cabeza, y ahí segrega jalea real, que es la utilizada para alimentar a la cría. De esta forma, la nutrición de los individuos adultos afecta a la nutrición de las larvas, y esa buena nutrición va a dar individuos adultos que a su vez van a ser los encargados de alimentar las futuras generaciones. A nivel colonial, esos que salen al campo a dar alimentos, y entonces ahí hablamos de un tercer nivel de nutrición colonial, que en las colmenas vemos una colmena bien nutrida, en general asociada a coronas de polen rodeando la cría, a presencia de zánganos. La colmena hace zánganos cuando hay alimentos porque quiere reproducirse, si no tiene comida no se quiere multiplicar. Y otro indicador que muchas veces se utiliza, pero es a mucho menor corto plazo, es la presencia de jalea real en las larvas. A veces, es menor a corto plazo porque a veces la colmena ingresa polen de una buena calidad durante un corto periodo de tiempo, nos quedamos tranquilos, hay buena jalea real y entonces nutricionalmente está bien, y de repente hay un corte y ya dejamos de ver esa buena jalea real. Entonces, este es un indicador de estado nutricional en las colmenas, pero muy a corto plazo. Un modelo teórico, por lo menos en nuestra zona, nosotros esperamos en verano producir, teóricamente, unos 30 kilos de miel. Luego en el invierno la colmena empieza a prepararse para la época más cruda del año, y allí a nivel de las abejas se van a dar cambios fisiológicos, nutricionales, se empiezan a generar abejas capaces de sobrevivir todo el invierno, y se dan cambios en la organización social. Esas abejas preparadas para sobrevivir el invierno pasan todo el invierno, y cuando empiezan condiciones favorables, la colmena crece, eventualmente se reproduce y producimos lo que queremos reproducir. Entonces, si nosotros consideramos la población de abejas en nuestra zona del país, siendo 10 la cámara completa por abejas, uno esperaría hibernar las colmenas con cámara de cría completa de abejas, o un poquito menos, y luego cuando empieza a florecer la colza, la colmena crece de forma medianamente exponencial, hasta alcanzar por lo menos
un cajón y medio de abejas y producir en el marco de este modelo. Y conocer las curvas de floración, que es lo que nos van a dar esas poblaciones, nos permite justamente planificar un manejo estratégico. ¿Qué es lo que sucede? Que las colmenas en nuestra zona pasan el invierno mucho más chicas a lo que esperamos. Tenemos, Juan, es una estrategia. Pasan las colmenas bastante más chicas y entonces cuando empieza la entrada de colza, las colmenas se desarrollan pero no llegan a su máximo que podrían llegar y en este contexto los promedios productivos disminuyen. Y además lo que se da de forma muy acentuada es una despoblación rápida en este periodo. Nosotros esperamos ver que las colmenas se reduzcan, pero si nosotros observamos la población de abejas en un periodo de 20 días, 30, entre mediados de marzo y mediados de abril, más o menos las colmenas están perdiendo unas 12.000 abejas por colmena, obvio. Entonces, teniendo este panorama, nos planteamos como objetivo caracterizar las curvas de observación y los aportes nutricionales en distintas zonas agrícolas, con énfasis en esta zona, que es donde hay mayor densidad de colmenas. Analizar la presencia de residuos en matrices de la colmena, y esto lo hicimos en la preparación para la invernada como un punto crítico, y evaluar la asociación entre los aportes nutricionales y pesticidas y el desarrollo de las colonias. Entonces, acá acudimos a distintos productores con apiarios localizados en distintas zonas. Hicimos una reunión con el grupo de trabajo y allí se decidió cuáles zonas eran las que interesaba hacer mayor énfasis. Se eligió la primera zona, todas empiezan, son zonas agrícolas, todas empiezan con colza en la primavera. El primer grupo tiene parte de pradera y termina la temporada con soja. El segundo, teóricamente, un bache entre la colza y la soja. El tercero, teóricamente no tiene pradera, pero sí tiene monte natural. Y en el cuarto, la principal diferencia es que finaliza con floración de eucaliptus. Y ellos fueron los productores involucrados en este proyecto. Lo que hicimos, yo les voy a presentar los resultados de la primera temporada de muestreo. Esto se repitió el segundo año, estamos terminando en septiembre de este año. Los meses que están resaltados son los meses que fuimos a los apiarios a muestrear las colmenas, y en cada vez que íbamos hacíamos una estimación de la fortaleza de las colmenas, evaluando la población de abejas y de cría. Colectamos el polen recientemente ensilado, el polen que se encuentra rodeando la cría y en general de una textura bien característica que nos demuestra, digamos, de que es un polen reciente. Y allí ese polen lo utilizamos para determinar el origen botánico, el porcentaje de proteínas y de lípidos. Además, en marzo se tomaron muestras de miel inmadura, era miel sinopercular, porque queríamos asegurarnos que fuera miel que recién había entrado. Y ahí hicimos origen botánico y se buscó la presencia de glifosato y distintos residuos en esas muestras. Y también en momentos claves se analizaron los niveles de infestación de varroa, simplemente para tener un indicativo de cuál era el estado sanitario general y que las colmenas no viéramos un comportamiento diferente por varroa y no por lo que estábamos tratando de analizar. O sea que fue más a modo de monitoreo. En este gráfico tienen la cantidad de abejas en función de los muestreos para las distintas zonas. En rosado, la zona 1, que fue la que tenía pradera. En verde, la zona 2, que era colza soja. En azul, la que tenía aporte de monte también. Y en violeta, la que en el otoño tenía aporte de eucaliptus. Y si ustedes pueden ver, acá yo les marqué dónde sería cámara completa por abejas. Al inicio del muestreo, en octubre, todas las colmenas estaban fuertes, pero esa población fue disminuyendo paulatinamente con un fuerte descenso hacia enero que se acentuó ya en abril. Fíjense
la mayoría de los apiarios, estos son promedios, no les puse los desvíos para que no hiciera tanto ruido, pero ya en abril la mayoría de las colmenas estaban chicas o no completaban cámara. Lo que sí vemos que si hacemos el análisis general a lo largo del año, las colmenas que estuvieron en la zona con aporte de pradera y eucaliptus fueron las que estuvieron más grandes, más pobladas, y en febrero se dio un bajón poblacional. Solo la zona esta de eucaliptus se queda con niveles poblacionales interesantes. En esta época todavía hay condiciones de pecoreo y las colmenas no están lo suficientemente pobladas para producir o aprovechar, maximizar la producción. Y en esa zona la principal diferencia es que en ese muestreo tiene aporte de lotus y no tiene aporte de maíz, que en otras zonas, en algunos casos sí tenía aporte de lotus, pero no de maíz. Esa fue como la diferencia más notoria. Si vemos la diversidad de polen o también riqueza, que muchas veces se plantea, bueno, zonas diversas son mejores para las colmenas, y el fundamento de eso es porque en realidad si uno tiene mucha diversidad de cosas, tiene más chance de dar los requerimientos nutricionales que precisa. Más chance, pero no necesariamente. Entonces, si analizamos la cantidad de especies que estaban entrando en los apiarios, esto es el promedio de especies que tenían, ustedes pueden ver que hay una gran variedad, con un aumento hacia febrero y marzo, pero si analizamos cuáles eran las especies mayoritarias, en general, más del 70% del polen que entra en las colmenas está dado por 2 o 3 especies. Y la diversidad aumentó hacia ahí, hacia febrero. Si ustedes se fijan, estas son las curvas poblacional y no vemos una asociación de que cuando hay mayor diversidad haya colmenas más pobladas, por lo menos no es directa. Si vamos a las curvas de floración de estas colmenas, este es el grupo 1 que tenía aporte de pradera. Durante la primavera, las colmenas tenían mayoritariamente flor morada y molle en esta zona. Y estos que están en gris son especies que aparecían aportando porcentajes respetables, de más del 15% y contribuyendo a las especies mayoritarias, pero solo en apiarios puntuales dentro de esta región. ¿Sí? Entonces, en primavera principalmente entraba flor morada y molle en esta zona, luego hubo aporte de pradera con ingreso de maíz, aunque en porcentajes del 15%, o sea, principalmente había pradera, y luego ya hacia marzo y abril lo único que entra es chirca. En septiembre, en todos los apiarios prácticamente el 100% del polen que ingresa es de colza, solo en un apiario aparecía un aporte del entorno del 40% de polen de sauce. Y si vemos los porcentajes de proteína, este es el porcentaje de proteínas de esas muestras de polen, y este es el 20% que yo les hablaba como un requerimiento mínimo para el desarrollo colonial. Ya vemos que hacia enero y febrero disminuye bastante, y hacia marzo y abril los porcentajes de proteínas son sumamente bajos. En el caso de la zona de colza y soja, llamativamente igualmente ingresan, o sea, logran colectar polen de pradera. En la primavera lo que ingresa es básicamente flor morada, aunque también hay algún aporte de eucaliptus y de molle. Y nuevamente hacia marzo y abril hay aporte de chirca y el panorama en septiembre se mantiene. Nuevamente la dinámica de proteínas en esta zona es muy parecida, ya en marzo en niveles muy por abajo de los requeridos para el desarrollo colonial. En el caso de monte, si ustedes se fijan, por ejemplo, solo considerando las rayas negras, que son esos pólenes mayoritarios, y considerando que lo gris es aporte puntual, los apiarios ubicados en zona de monte, en general tienen más de todo un poco, por decirlo de alguna forma. No hay un polen mayoritario bien identificable. En primavera sí sigue siendo flor morada como una de las especies que mayor aporta. En la zona entre febrero y marzo también tiene aporte de maíz, y ya en el otoño tiene aporte de chirca. Y si ustedes se fijan en esta zona, ya en enero los porcentajes de proteína están muy cerca de los mínimos. Por último, si vemos
la curva de la zona que también tiene aporte de eucaliptus, vemos que la flor morada es sumamente importante durante la primavera. Este apiario lo único que tuvo en este primer año fue lotus, algo de soja, y la principal diferencia es que en el otoño no tiene chirca, tiene básicamente solo eucaliptus. Y bueno, y un aspecto importante también es que si ustedes ven, en septiembre de 2024 lo único que tiene es colza, y fue en el único apiario que cuando comenzamos el muestreo también la colza juega un papel importante. O sea que tiene un periodo de acceso a colza más prolongado a priori, habría que comprobarlo el segundo año. Los porcentajes de proteína fue en el único apiario en los cuales los niveles fueron por arriba del 20% durante todo el año. Entonces acá tiene la comparación de los porcentajes de proteína de esos pólenes de las distintas regiones y se puede ver más claramente cómo en todas las regiones ya a principios de marzo, los muestreos se realizaron entre el 8 y el 10 de marzo, ya el aporte de proteínas no es bueno. Acá todavía hay bastante actividad. Yo tendería a pensar que esa preparación para el invierno está ocurriendo en este momento y el aporte de proteínas en esa época no es bueno. Se estimaron las reservas de polen, sobre todo acá, que es un periodo crítico, y al momento ese que nosotros manejamos como cierre, en marzo las colmenas que tenían acceso a eucaliptus y que ya venían más grandes durante todo el periodo tenían mayores reservas, y en esta zona fue la única en las cuales las reservas de polen durante este periodo aumentaron. En el resto de las colmenas consumieron el poco polen que tenían almacenado de marzo y llegado a abril prácticamente no tenían reservas de polen. Y si vemos cómo fue la producción de miel, estos son los distintos apiarios en las regiones y a grandes rasgos se comportó bastante similar a lo que vimos en cuanto a los datos poblacionales y nutricionales. Acá quizás vale la pena observar estos puntos dentro de esas zonas en los cuales fueron apiarios que prácticamente no sacaron miel. En particular, este apiario de colza monte soja, el productor me dijo cuando terminamos el primer año, ¿vieron algo raro? Dice, porque yo hace 3 años que no saco 1 kilo de miel de esa zona. Y en realidad si uno miraba los datos nutricionales, ya desde diciembre el polen era muy malo en ese apiario. Y la decisión fue moverlo directamente porque todo apuntaba que era una zona totalmente improductiva. En cuanto a los residuos, yo les comentaba que analizamos los residuos en polen y en néctar. Esto se hizo, lo hizo Silvina Nil en el centro, en ESENUR, perdón que no lo la sigla. Acá lo que, bueno, les decía, en polen y en miel, y al comparar la cantidad de residuos en las dos matrices, encontramos una mayor cantidad de residuos en polen que en miel, y acá los tienen desglosados según el tipo de pesticida. Y los niveles también, en particular de glifosato, fueron todos superiores en el polen en comparación a los niveles de glifosato en miel. Yendo particularmente a las muestras de polen, en cuanto al comparar las distintas regiones, todas las regiones tuvieron similar cantidad de residuos. Es decir, nosotros veíamos a nivel poblacional que la zona que tenía acceso a eucaliptus, las colmenas estaban más grandes, pero tenían más o menos la misma cantidad de pesticidas que las otras zonas. Lo único que se encontró, teniendo en cuenta los niveles, fueron 2 fungicidas que aparecieron en mayores niveles en la zona esta de colza soja, que no fue de las mejores. Y lo que hicimos fue analizar el contenido de la proporción de polen de soja en función de los niveles de glifosato encontrados. Cada punto de esos son los apiarios y no encontramos una asociación lineal. Es decir, uno a priori tendería a pensar que cuanto mayor polen de soja, mayores niveles de glifosato. Eso no lo vimos y se nos abre la interrogante de, bueno, cómo llega ese glifosato al polen y qué factores están asociados a esas variaciones que vemos entre apiarios y polen de soja. Es como un tema súper interesante y para trabajarlo con muchas aristas, digamos.
En cuanto a los residuos de miel, también, al igual que en el polen, todas las zonas presentaron similar cantidad de residuos en miel y no encontramos diferencias en los niveles. Y si vemos esos niveles de glifosato que aparecieron, solo un apiario tuvo niveles de glifosato por debajo de los niveles establecidos como límites por la Unión Europea, con niveles que llegaron a 310, 320 ppb. Y nuevamente, en este caso, los niveles de glifosato no se asociaron al contenido de polen de soja. Así que bueno, ojalá que después con la presentación de hoy y más trabajo podamos avanzar en esto porque nada, está bueno. Entonces, a modo de resumen, si hacemos foco en los aspectos nutricionales en el periodo del cierre de la preparación para la invernada, la chirca es la especie vegetal que las abejas trabajan, pero no suma. Perdón la redacción. Lo que vemos es que las reservas son pocas y que disminuyen sensiblemente y que su calidad es mala. Además, los contenidos de pesticidas en este polen son por lo menos mayores que los del miel. Habrá que ver qué tanto afecta o que no es una pregunta fácil de responder, pero sí sería interesante y ver si este combo de mala nutrición y niveles de pesticidas puede estar asociado a ese descenso poblacional tan notorio que vemos ahí al cierre de las colmenas. Bueno, los pólenes de marzo son los que tienen mayor contenido de residuos en comparación a la miel y digamos que la zona que tiene acceso a forestación durante el otoño fue la que por lo menos se mantuvo un poco más poblada y produjo un poco más. Si hacemos el foco en los análisis de miel, lo bueno es que no salieron tantos pesticidas, o sea que si la Unión Europea intenta buscar alguna otra cosa, a priori con estos datos no tendría mucho más para encontrar, y que los niveles de glifosato son variados, no vemos una asociación directa con la presencia de polen de soja y ahí hay que trabajar un montón. Bueno, nuevamente quiero agradecer especialmente a todos los productores e investigadores que vienen aportando. Les decía hoy, esto es un proyecto que está en marcha, así que bueno, ojalá que en un tiempo podamos presentar los resultados finales. El segundo año es súper importante y bueno, muchas gracias. Gracias, Belén. Bueno, abrimos espacio para preguntas. Yo sigo afirmando que la chica, voy pensando, viste, soy medio lento, pero sigo afirmando que el cierre de la colmena es la causa de esa reducción poblacional. Pues sí. Y aunque los pólenes sean bajos, que eso vos lo ves a campo, aparte de chirca generalmente hay otras también. Hay camiseras, hay varita de oro, hay algunas otras cosas también mezcladas. Pero al reducir el espacio, el problema pasa cuando esos nutrientes van a la cría. Ahí sí son deficientes. Pero cuando van a las abejas, engordan la abeja, engordan los cuerpos grasos. Porque claro, a la reina no producir cría, no reproducirse, se fija toda esa proteína en las abejas. Y en la experiencia me pasan dos cosas. Cuando no hay un buen cierre, cuando no hay un buen bloqueo, que es raro, si nosotros lo hacemos a tiempo, se van a bloquear igual. Estamos hablando de mediados de febrero a mediados de marzo, depende un poco de la zona. Dejando de lado el eucalipto, si tenemos la mala suerte de que no se cierran bien y tenemos que bloquear artificialmente, si no ponemos proteína, es como que está asociado, ¿no? Si no se bloquea bien, las abejas están débiles. Tenemos que dar jarabe, bloquear con jarabe, pero proteína. Cuando hay un bloqueo natural, no es necesario. Las abejas mantienen bien la población estable hasta que arranque el canola o la primavera. Creo que está ahí, para mí está ahí. Y después hay algunos tipos de abejas también que saben guardar, que leen el ambiente antes, ¿tá? Y se empiezan a reducir el espacio a medida que los flujos van disminuyendo y se preparan mucho mejor para la invernada también. Que eso tiene que ver con ciertas subespecies, sí, tipo. Sí. Bueno, un poco eso. Bueno, muchas gracias. Hay un par de cosas para pensar, pero sí.
Belén, ya que tengo acá. ¿Quién? Una pregunta, Belén. El tema de dotación, el concepto de dotación en un área, porque más allá que la abeja no para con el alambrado, en un área específica va a poder ser suficiente para alimentar correctamente un número finito de colmenas. Eso ¿lo han estado considerando los trabajos de nutrición? Porque ver el mapa ese de la distribución de los apiarios en esa zona justo, Sí. uno puede pensar, pero eso a lo mejor está recontra pasado. Saturado. Claro. Sí, O sí, sea, es una variable. Uno hace esa, Sí. yo qué sé, en ganadería, uno sabe que en 100 hectáreas puedes poner X número de animales. Si pones más, por más bueno que le des el alimento, va a ser insuficiente para todos y no van a producir lo que tendrían que producir. Sí, es posible. Es algo que tenemos considerado a tratar de ver si hay una asociación, por lo menos relación de densidad de colmenas con algunos parámetros de los que vemos. No es fácil acceder a ese dato en el ministerio, pero sí lo hemos considerado. La realidad tampoco es que nadie le va a decir uno podría eventualmente decir, bueno, la capacidad de carga de esta zona es tal, aproximada, y después cada uno pondrá la cantidad de colmenas que quiere y capaz que se logra regular o capaz que no. Ordenamiento territorial, les mencionaron hace un tiempo eso, pero no sé si sería viable acá. Sí, además están cambiando la agricultura. Sí. De hecho, la zona donde hay más colmenas se justifica justamente porque es donde empezó, pero también eran las tierras más ricas. En su momento, Desde sí. el punto de vista de la miel se producía más fino. Sí. Los tiempos cambiaron, la agricultura dio un paso adelante que no era la apicultura. Sí. Bajaron los rendes, Sí. pero digo, son dinámicas de actividad humana y de población de abejas que Claro. juntar las dos, Sí. y pero encima dar una norma para que ellos se rijan, es como muy utópico si se quiere, en una realidad. Bueno. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Serán más preguntas? Muchas gracias, Belén. Pasamos.